Buenos días, chicas. A ver, este es el primer ejercicio, el primer tipo de ejercicio que va a entrar en el examen de reacciones químicas, ¿vale? Entonces vamos a ver. Dice, se trata de 25 gramos de calcio con un 90% de riqueza con 90 mililitros de una disolución 5 molar de ácido sulfúrico, del siguiente modo. Calcio más ácido sulfúrico produce sulfato de calcio más hidrógeno. Bueno, aquí hay que controlar tres conceptos, ¿vale? Tres cosas hay que controlar. La primera de ellas es la formulación, es decir, el calcio, la fórmula del calcio, como la de todos los metales, es simplemente su símbolo, ¿vale? En este caso, el símbolo sería Ca, ¿de acuerdo? El ácido sulfúrico es una sustancia que sale muchísimo, con lo cual es una de las sustancias que tenéis que saber su fórmula, ¿de acuerdo? El sulfato de calcio es un derivado del ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Y el hidrógeno es un elemento. Entonces, todos los elementos, tanto el hidrógeno como el nitrógeno, el oxígeno y todos los halógenos, es decir, flúor, cloro, bromo y yodo, tienen fórmula molecular, dimolecular, es decir, son dos. Vale, entonces, la fórmula sería el calcio, como todos los metales, simplemente su símbolo. El ácido sulfúrico sería esta, H2SO4. Para producir, vale. Todos los sulfatos acaban en SO4. Y el SO4 tiene una valencia de 2. En este caso, como el calcio también tiene 2, pues se quedaría como CaSO4, ¿vale? Y el hidrógeno es H2. Este 2 se le tendríamos que poner tanto al hidrógeno como al oxígeno, al nitrógeno con N y a los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo primero que tenéis que controlar. Lo segundo que tenéis que controlar es el concepto de riqueza. Dice 90% de riqueza. ¿Esto qué significa? Significa que el reactivo el calcio que están utilizando no es puro, tiene impurezas. Y el 10% de su masa no es calcio, son otras cosas. Por lo tanto, el calcio real que hay es menos, es el 90%. En este caso, el 90% de 25 gramos, ¿vale? Ese es el calcio real que tenemos. No tenemos más calcio, ¿de acuerdo? Esto sería todo el calcio que tenemos. El tercer concepto que tenemos que controlar es el de molaridad. 90 mililitros de un ácido sulfúrico 5 molar, ¿vale? Tenemos 90 mililitros 5 molar, ¿vale? ¿Qué es esto de molar? Pues si os lo recuerdo. La molaridad es igual al número de moles de soluto partido los litros de la disolución, ¿vale? Nos dan el volumen de la disolución en mililitros, que tendríamos que pasar a litros, ¿de acuerdo? Pero el caso es que este dato no lo han dado. Los litros de la disolución no lo han dado. Vienen de aquí, los 90 mililitros. La molaridad no la han dado, que es esta. Entonces, ¿qué podemos calcular con estos dos datos? Podemos calcular los números de moles. ¿Cómo se calcularían? Pues estos litros que están dividiendo pasan a multiplicar. La molaridad se indica con una M mayúscula. Los moles se indican con una N minúscula. Y luego los litros pues se pueden poner V, ¿vale? Entonces, si de aquí el volumen que está dividiendo lo paso a multiplicar, sale que la molaridad por el volumen me da los moles.
¿De acuerdo? Del calcio, ¿qué datos me están dando? Me están dando la masa atómica del calcio, que es 40,1. ¿De acuerdo? Entonces, la masa atómica del calcio es 40,1. En unidades sería gramos mol. Es decir, que 40,1 gramos de calcio es un mol. Esto viene de otra fórmula. Si aquí hemos utilizado la fórmula de la molaridad es igual al número de moles partido los litros de solución, aquí el número de moles se puede calcular. El número de moles será igual a la masa partido por la masa molecular. Masa molecular o atómica, dependiendo de lo que hablemos. O masa atómica. Si hablamos del calcio, que está formado por átomos, emplearemos la masa atómica. Si hablamos del sulfúrico, que es una unión de átomos, pues entonces hablamos de masa molecular, ¿vale? Masa molecular cuando en la fórmula aparece más de un átomo, por ejemplo, en el hidrógeno utilizaríamos la masa molecular, porque hay 2 átomos de hidrógeno, pero con el calcio utilizaríamos la masa atómica. Bueno, es decir que N es igual, la masa se pone con M minúscula partido por M mayúscula. ¿De acuerdo? Si hacemos los cálculos, el primer cálculo que tenemos que hacer es qué masa real tenemos de calcio, porque no solo 25, es el 90% de 25. Entonces tenemos que la masa de calcio es igual a 0,90 por 25 gramos. Vale, yo calculo el tanto por ciento de esta manera, multiplicando por el tanto por 1000. Vosotros lo podéis hacer de otra manera, de la manera que más os guste. Podría ser 90 por 25 y dividir entre 100, que es la manera normal. Pero bueno, el caso es que nos daría que son 22,5 gramos. 22,5 gramos. ¿Cuántos moles de calcio tengo entonces? Pues tendré 22,5 gramos, que es la masa, entre su masa atómica es 40,1 gramos mol. El resultado de hacer esta división es 0,56 moles. 0,56 mol. ¿Vale? Ya sé los moles que tengo. Tengo 0,56 moles. Es decir, esto, el 90%, 25 gramos de calcio, son 0,56 moles de calcio. Ahora lo que voy a hacer es calcular los de ácido sulfúrico, ¿vale? Multiplicando. Entonces, los moles de ácido sulfúrico, H2SO4, son igual a 5 molar, ¿vale? Por 0,090 litros. He pasado los 90.000 litros a litros dividido entre 1000. Si divido entre 1000, ¿vale? Es mover la coma 3 posiciones a la izquierda, queda 0,090. Vale, pues 5 por 0,090 es 0,45. 0,45 moles. Ahora que ya sé 0,45. ¿Vale? Ahora que ya sé los moles que tengo de cada una de las sustancias, ya puedo empezar a hacer cálculos estequiométricos. Los cálculos estequiométricos se tienen que hacer en moles siempre. La reacción, realmente, ¿qué es lo que nos dice esta reacción? Pues nos dice la cantidad de moles que reaccionan unas sustancias con otras. Aunque en este caso ya está ajustada, ¿vale? Como veis, hay un átomo de calcio en la parte de los reactivos y uno de calcio en los productos. Hay 2 de hidrógeno en la parte de los reactivos y 2 de hidrógeno en la parte de los productos. Hay un átomo de azufre en los reactivos y un átomo de azufre en los productos y 4 de oxígeno
en los reactivos y 4 de oxígeno en los productos. Normalmente hay que ajustar las reacciones, lo primero, ¿vale? En este caso, de hecho, dice A, escribe la reacción ajustada. Bueno, pues el apartado A, sería escribir un mol de calcio reacciona con un mol de ácido sulfúrico para producir un mol de sulfato de calcio y un mol de hidrógeno. Esta sería la ecuación ajustada y sería el apartado A. El apartado B dice cuál es el reactivo limitante y cuál es el en exceso. Bueno, pues esto es fácil. Resulta que tenemos 0,56 moles de calcio y 0,45 moles de ácido sulfúrico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los 0,45 moles de sulfúrico reaccionarían con 0,45 moles, ¿vale?, de calcio. Reaccionarían con todos estos moles de calcio. ¿Cuántos moles tengo? Tengo más, tengo 0,56. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que el ácido sulfúrico se va a gastar. Este se gasta totalmente, de manera que no queda nada. Y en este va a sobrar. ¿Cuánto va a sobrar? Pues va a sobrar los 0,56 moles que tengo, menos los 0,45 que se necesitan para que reaccionen con todo el sulfúrico. Esto es 0,11 moles. Va a sobrar 0,11 moles. ¿De acuerdo? Al reactivo que se gasta se le denomina reactivo limitante. Reactivo limitante. Porque es el que limita. Es el que hace que se pare la reacción. Una vez que se ha gastado el sulfúrico, la reacción para, ya se queda parada. Si hubiera más sulfúrico, pues no hubiera reaccionado más cantidad. Entonces, ¿cuál limita? El que se termina. Y del que sobra se dice que es el reactivo en exceso. ¿Vale? En exceso. Que esto sería el apartado B. El apartado B nos pregunta, si os dais cuenta, ¿cuál es el reactivo limitante? El ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque se gasta. ¿Cuál es el reactivo en exceso? El calcio. ¿Por qué? Porque sobra. ¿De acuerdo? De hecho, ¿cuánto sobra? Sobran 0,11 moles. El reactivo limitante además es el reactivo que utilizamos para hacer los cálculos, porque para calcular ahora en el apartado C, ¿veis? En el apartado C nos están diciendo, calcula el volumen de hidrógeno gaseoso que se obtendrá en la reacción medidos a 25 grados y una atmósfera. ¿Vale? 25 grados centígrados y una atmósfera. Además nos han dado el valor de R, que es 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Vale. Si hacemos los cálculos partiendo de los 0,45 moles de ácido sulfúrico, obtendremos una cantidad de hidrógeno. Y si hacemos los cálculos partiendo de los 0,56 moles de calcio, obtendremos una cantidad diferente de hidrógeno. ¿Cuál es la válida? La del sulfúrico, puesto que nos hemos dado cuenta que reaccionan los 0,45 moles de sulfúrico, todos. De estos 0,56 de calcio van a sobrar, por lo tanto hay 0,11 moles que no reaccionan y esos moles no se pueden tener en cuenta en el cálculo. Entonces, el limitante es el que se usa en los cálculos. Se usa en los cálculos, ¿vale? En este caso vamos a usar el sulfúrico en los cálculos. ¿Qué nos dice la reacción? Que un mol de ácido sulfúrico produce un mol de hidrógeno, con lo cual vamos a poder calcular los moles. ¿De acuerdo? De un mol ponemos ácido sulfúrico, H2SO4, e hidrógeno, que es el que nos interesa. Entonces, un mol de ácido sulfúrico produce un mol de hidrógeno. ¿Cuántos moles de sulfúrico tenemos? 0,45 moles. ¿Cuántos de hidrógeno se producirán? X. Hacemos la regla de 3 y ¿vale? Puesto que es una proporcionalidad directa,
0,45 por 1 partido de 1, es decir, 0,45. Esta es la manera. Ya sé los moles de hidrógeno. Sé los moles de hidrógeno, sé la presión, sé la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Decir que el hidrógeno es un gas ideal y voy a aplicar la ecuación de los gases ideales. Pero antes de aplicar la ecuación de los gases ideales, que es la presión P por V igual a nRT, tendré que ver si todas las unidades son correctas. Las unidades correctas son las que nos marca la R. La R nos dice que la presión tiene que estar en atmósferas, el volumen en litros, el número de moles en moles y la temperatura en Kelvin. Eso significa que tendremos que sumar 273,15 para pasar a Kelvin los 25 grados y nos dará 298,15 Kelvin. Ahora sí tenemos todos los datos de manera correcta. Entonces digo, la presión por el volumen será igual al número de moles por R y por T. La presión es una atmósfera. El volumen no lo conozco, es lo que quiero calcular. Los moles son 0,45, ¿vale? 0,45 mol. La R, 0,082 atmósferas por litro partido mol y Kelvin. Y la temperatura 298,15 Kelvin. Vale, de aquí Kelvin y Kelvin se van, atmósferas y atmósferas se van, mol y mol se va, y nos queda el volumen que se obtendrá en litros, ¿vale? Como 1 por volumen sigue siendo volumen, pues entonces el volumen será igual a 0,45 por 0,082 litros por 298,15, ¿vale? Si hacemos este cálculo con la calculadora, ¿vale? 0,45 por 0,082 por 298,15 nos sale 11 litros, ¿vale? Pues ya está, ya hemos hecho el apartado C, creo recordar. A, B, C, y ahora nos falta el D. La cantidad de ácido de sulfato de calcio en gramos que obtendríamos si el rendimiento fuera 80%. Vale. Aquí aparece un nuevo concepto que es el de rendimiento. El rendimiento significa que aunque tengamos las cantidades suficientes de calcio y de sulfúrico, no va a reaccionar el 100% del reactivo limitante, sino que solo va a reaccionar el 80%. ¿Qué significa eso? Que no se va a producir el 100% del sulfato de calcio y de hidrógeno, sino se producirá solo el 80% de lo que nos dice la teoría, ¿vale? La teoría nos dice que se van a formar 11 litros de hidrógeno, pero si nos hubieran dicho que lo hiciéramos para un rendimiento del 80%, tendríamos que calcular el 80% de 11 litros y eso sería lo que se formaría. Bueno, a lo que vamos. Usamos el ácido sulfúrico para hacer los cálculos como hemos dicho, ¿vale? Y queremos calcular la cantidad que se va a producir de sulfato de calcio al 80%. Para ello nos han dado varios datos, ¿vale? Pero antes de nada, lo primero que hay que ver es la estequiometría. Y la estequiometría nos dice que un mol de ácido sulfúrico produce un mol de sulfato de calcio, ¿vale? A ver, H2SO4, CaSO4, ¿vale? Un mol produce un mol. ¿Cuántos moles tengo? 0,45. ¿Cuántos moles se van a producir? X. Aplico la proporcionalidad directa y me sale que es 0,45 por 1 partido por 1. Es decir, 0,45 moles de sulfato de calcio. Vale. Eso es lo que me dice la teoría. La teoría me dice que se producirían estos moles, pero el rendimiento resulta que es del 80%. ¿Qué significa esto? Pues que solo se va a producir el 80%, ¿vale? Realmente los moles
de sulfato de calcio será el 80% de 0,45. Es decir, 0,80 por 0,45. ¿De acuerdo? Si hacemos ese cálculo, 0,80 por 0,45, nos da 0,36. Solo se han formado 0,36 moles de sulfato de calcio. Ahora nos faltaría lo último, y es pasar de gramos a moles. Esto lo hemos visto ya. Hemos visto que utilizamos esta fórmula. ¿Vale? El número de moles es igual a la masa partido la masa molecular. ¿Qué es lo que sé? Sé los números de moles de sulfato de calcio. Son 0,36 moles. Y la masa molecular no la sé, pero la puedo saber porque nos han dado las masas atómicas. Entonces, voy a calcular primero la masa molecular y cuando lo sepa, esta masa molecular que divide pasa al otro multiplicando, lo que diré es que la masa, que es lo que me piden, es igual al número de moles por la masa molecular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué datos nos han dado? Nos dicen que el calcio tiene una masa atómica de 40,1, el azufre 32,1, ¿vale? El oxígeno 16. ¿Vale? Pues con todos estos datos yo voy a calcular la masa atómica. Tengo que la fórmula es ACaSO4. Por lo tanto, su masa molecular será igual a la del calcio, que es 40,1, más la del azufre, que es 32,1, más 4 veces la del oxígeno, que es 16. ¿Vale? Si yo hago este cálculo, 40,1 más 32,1 más 4 por 16, nos sale 136,2. 136,2 gramos mol. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho que el número de moles es igual a la masa partido de la masa molecular. Como lo que yo quiero saber es cuánto vale la masa, lo que hago es que la masa molecular que divide la paso al otro lado multiplicando. Y entonces será igual a 0,36 mol por 136,2 gramos mol. ¿Vale? Y ahora, haciendo ese cálculo, me sale 49 gramos. Y con esto ya estaría resuelto el primer ejercicio, ¿de acuerdo? El primer ejercicio del examen de estequiometría. Hasta luego, chicas.